Bismillah, salatu salam ala Rasulillah. En el nombre de Allah, clemente y misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sus familiares, sus compañeros y todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final. Le pedimos a Allah Azza wa Jal que nos proteja de todo mal, que nos proteja del mal que existe en nuestros propios egos y que nos proteja de hacerle el mal a otras personas. A quien Allah Azza wa Jal guíe, nadie lo podrá desviar, pero para quien Allah Azza wa Jal haya decretado el desvío a causa de las malas acciones y elecciones, esta persona no encontrará fuera de Allah a quien le pueda guiar. Atestigo que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah, y atestigo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam es el último profeta enviado a la humanidad. Quien siga la guía de Muhammad sallallahu alaihi wasallam estará en el camino correcto, y quien le dé la espalda a la guía, a la enseñanza del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dándole prioridad a sus propias ideas y pensamientos, estará en un camino de tribulación y de oscuridad hasta el día del juicio final. Nuestra clase de hoy es la segunda en el tema del sectarismo o las sectas, tal como lo plantea el Sagrado Corán. La semana pasada hicimos una introducción, un análisis de un versículo, unos versículos del Sagrado Corán, que introducían dos palabras, y analizamos muy bien dos palabras, la cual es el ikhtilaf, por un lado, y el iftiraq, por otro. El ikhtilaf, la palabra conocida para nosotros, es khilaf, ¿sí? Que es diversidad de ideas, diversidad de opiniones. Y que esta palabra no debe ser demonizada, sino que esta palabra, si es una diversidad de opiniones dentro de aquellas cosas que es correcto, que hay distintas, que hay diversidad al respecto, es algo perfectamente aceptable, pero que la palabra de la que tenemos que tener mucho cuidado de no llevar la diversidad hacia la división, que es esta otra palabra, que es el iftiraq, que significa división, de donde sale la palabra firqa, que es de donde nosotros traducimos la palabra sectas, ¿sí? Que es cuando no solamente hay una diversidad de ideas o incluso una diferencia de opinión respetable entre las personas, sino que esto lleva a la división. Nosotros vimos la semana pasada cómo el Sagrado Corán nos dice que construyamos y unifiquemos nuestro din, nuestra religión, nuestra comunidad, y que tengamos cuidado de dividirnos en sectas, en grupos. Vamos a ver cómo el Sagrado Corán explica con otros ingredientes esto mismo en varios otros versículos. Hoy, inshallah, vamos a analizar al menos dos grupos de versículos al respecto. Para los que quieran abrir el Sagrado Corán para ir leyendo, vamos a analizar unos versículos que están en la sura número 3 y van desde los versículos 102 a 105. Es muy interesante que el versículo 102 y el versículo 103, nosotros los solemos escuchar mucho. Cuando yo los recite y los lea, a ustedes se les van a hacer muy familiares. Sin embargo, muy pocas veces son mencionados juntos, porque tratan dos temas distintos, pero cuando son leídos juntos, agregan esos dos significados, por el cual generalmente son leídos por separado, agregan un tercer significado que es el que nosotros nos vamos a referir hoy. Allah Azza wa Jal dice en Sura número 3, el versículo 102, un versículo que todos ustedes conocen y han escuchado muchísimas veces, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam lo recitaba al principio de cada khutba, de cada sermón, ¿sí? Dice: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. En el 102 dice: oh creyentes, tengan temor de Allah como es debido y no mueran sino creyentes monoteístas o creyentes sometidos a él. Este es el versículo 102. ¿A qué se refiere este versículo? Dice: Ya ayyuhalladhina amanu, o ustedes que creen. Todas aquellas personas, se dirige a todas aquellas personas que tienen imán dentro de su corazón. Dice: ittaqullah haqqa tuqatihi, teman a Allah como Él merece ser debido, como Él merece ser temido,
o teman a Allah como realmente se debe. ¿Sí? Dice, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, y no mueran sino, es decir, desde el momento que están escuchando este versículo y hasta el momento de su muerte, va a pasar un tiempo, que durante todo este tiempo ustedes se mantengan en el imán, de tal manera que cuando les alcance la muerte, que es un destino inevitable para todas las personas, cuando la muerte los alcance, ustedes sean muslimun. Y digamos aquí, la palabra muslimun tanto puede referirse al nombre de la religión, como puede referirse al estado. El muslim es al mustaslim, es decir, aquella persona que entrega su voluntad a Allah y en vez de preferir hacerlo, de hacer lo que su nafs o su intuición personal, incluso puede ser le mande, le ordene, sino que se refiere a ver si su pensamiento y su intuición están de acuerdo con la revelación o no. Y siempre da prioridad a la revelación por sobre su pensamiento individual. Esto es lo que se llama el istislam. El islam significa istislam, es decir, el abandono o la entrega a Allah Azza wa Jal por sobre uno mismo, por sobre las opiniones de uno mismo. Entonces, vemos que estos versículos hablan en plural, ¿sí? Ya ayyuhalladhina amanu, o ustedes que creen, ittaqullah, la taqwa, el temor de Allah, que sabemos que es algo que está en el corazón, y luego dice que llevemos durante toda la vida una creencia. Entonces, este primer versículo nos habla sobre algo que todos debemos hacer, pero individualmente. Porque nadie puede tener taqwa por otra persona, nadie puede creer por otra persona. Cada uno de nosotros debe hacer ese trabajo, esa disciplina individualmente, si bien es una orden colectiva, es decir, está dirigido ya ayyuhalladhina amanu, a todos o ustedes aquellos que creen o creyentes. ¿Sí? Allah Azza wa Jalla nos habla a todos, pero nos dice algo que debemos hacer individualmente. El versículo que viene después, estoy seguro que ustedes todos lo han escuchado muchísimas veces, porque es un versículo que habla sobre la unidad, ¿sí? Cómo la umma, la comunidad islámica, debe mantenerse siempre unida y no debe dividirse. Siempre este ayat, por ejemplo, siempre se recita en las khutbas del Eid o en todos los sermones, las charlas que tienen que ver con buscar la unidad, la fortaleza dentro de la unidad y no dividirnos en grupos o en sectas. Y entonces dice, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Aférrense todos a la religión de Allah y no se dividan. Entonces, yo estoy seguro que esto ustedes han escuchado, este versículo también muchísimas veces. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. Incluso todos los sermones que tienen que ver con respecto a qué se aferra el musulmán, de dónde saca el conocimiento, cómo Allah Azza wa Jalla nos ordena en el Sagrado Corán a aferrarnos firmemente a la religión y que la religión no sea algo más, es decir, como un hobby o un pasatiempo en nuestra vida, sino de que realmente el Islam sea lo esencial en nuestra vida. Y entonces Allah Azza wa Jalla dice, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. Traducción literal sería, y aférrense a las itisames, es agarrarse a algo, ¿sí? بِحَبْلِ. Y el habl es una cuerda, ¿sí? Y la imagen es como si uno estuviera por caerse de algún lugar. Pero para sostenerse, para salvarse, debe aferrarse a una soga. Y entonces Allah Azza wa Jalla dice, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. Todos aférrense algunas traducciones dicen sogas, otras traducciones dicen cordel, utilizan la palabra cordel también. Y en los libros de interpretación, en los libros de exégesis, dicen que el habl es el din de Allah, ¿sí? Es decir, la religión de Allah. Por eso yo cuando lo traduje dije, aférrense todos a la religión de Allah.
está mencionado en todos los libros de interpretación coránica, es una interpretación que varios de los sahabas dieron, y otros sahabas dijeron, es el Corán. Si Allah Azza wa Jalla está diciendo, tasimu bihablillahi jamian, aférrense todos al libro de Allah y no se dividan, es decir, aférrense a los significados que trae el Sagrado Corán y no se dividan con otras ideas y otros pensamientos. Cualquiera de las dos acepciones con respecto a la interpretación, que como digo, está mencionado en los libros de exégesis, como Ibn Kathir, como Tabari, como Fathul al-Qadir, es decir, en todos los libros de interpretación clásicos de Ahlus Sunnah wal Jama'ah, de los sunnis, se encuentran estas interpretaciones que, como dijimos, fueron ya dadas, hechas por los sahaba, los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, sobre qué se refiere, cuál es esta soga. Cuando Allah Azza wa Jalla dice, aférrense a una soga, nos damos cuenta que evidentemente no está hablando de una soga. ¿Cuál es? La interpretación es, o qué es el Islam, aferrarse al Islam y no dividirse en sectas, o aferrarse al Corán y no dividirse, es decir, no hacer como interpretaciones propias o elecciones propias por fuera del alcance de los significados del Sagrado Corán. Entonces, yo les dije que estos dos versículos son muy conocidos, ¿sí? Generalmente son citados aparte. Es raro que uno escuche estos dos versículos juntos. Ahora, yo les dije que cuando se juntan estos dos versículos, nos agregan un significado extra, ¿sí? Y es que, dijimos en el primer versículo, Allah Azza wa Jalla dice, oh creyentes, teman a Allah como es debido y no mueran sino musulmanes. Es decir, Allah Azza wa Jalla habla en plural, se dirige a todos los musulmanes. Sin embargo, les está diciendo que hagan algo individual, que es que creer y mantenerse firme en esa creencia hasta el momento de la muerte, que es algo individual de cada uno de nosotros. Pero en el segundo versículo, la orden que da es una orden social, es una orden comunitaria, es una orden para la umma, para la nación musulmana. Dice, وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Aférrense todos al din de Allah, al libro de Allah, todos aférrense y no se dividan. ¿Sí? Entonces, estos dos versículos, en el primero Allah Azza wa Jal nos habla sobre el imán, que es algo individual. Y después nos dice que este imán que nosotros tenemos tiene como unas condiciones o tiene una forma de ser expresada, la cual es la unidad, no la uniformidad. Y por eso siempre digo que la diversidad contrapuesta con lo uniforme no es a lo que se refiere este versículo o este tema del que estoy hablando, sino que es a la unidad, a la unión de la comunidad musulmana y que no se separe en grupos y en sectas. ¿Sí? El mensaje del Sagrado Corán es muy claro. Cualquiera sea las dos interpretaciones de los sahabas que nosotros le demos a esta palabra habl, ya sea la religión de Allah o sea el libro de Allah, nos está diciendo aférrense todos a lo que es conocido del din de Allah o del libro de Allah, وَلَا تَفَرَّقُوا, y no se separen, no se dividan en sectas. Y otra vez, ¿cuál es la palabra que Allah Azza wa Jalla utiliza? La misma que nosotros explicamos en la clase anterior, ¿sí? No es ikhtilaf, sino que es iftiraq o firqa. La tafarraqu. Tafarraqu, el iftiraq, hacer una firqa es hacer un grupo, una secta aparte. Nosotros somos los tal, algo distinto al resto, algo que nos separa del resto. Nosotros entendemos esto de una forma distinta y por lo tanto hacemos un grupo aparte, no estamos con el resto de los musulmanes. Allah Azza wa Jal dice en este versículo, "Tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu". Dice, todos aférrense al libro de Allah o a la religión de Allah y no se dividan. La orden de Allah Azza wa Jal con esta palabra implícita es muy fuerte. Entonces dijimos, el primer ayat habla sobre algo en general, pero que es individual. La segunda está diciendo, esta es una obligación comunitaria. Es decir, como comunidad, ustedes tienen la obligación de buscar la unidad,
la unión de su comunidad. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Aférrense todos a la religión de Allah y no se dividan. Uno no puede dividirse de uno mismo. Aquí está hablando de la comunidad. Está diciendo, no creen grupos, no creen sectas, no se aparten, no se corten y digan, nosotros somos los algo especial, diferentes al resto. Somos, como analizamos la semana anterior, Allah Azza wa Jal nos llama a nosotros musulmanes. ¿Sí? Entonces nos aferramos a ese nombre y somos musulmanes. Y nos aferramos a la religión de Allah Azza wa Jal, que es la soga, el cordel de Allah Azza wa Jal, y no hacemos grupos, no hacemos diferencias entre nosotros, no nos cortamos solos por un entendimiento que podamos tener, incluso si tenemos un entendimiento distinto al resto, no nos separamos de la comunidad. Hay situaciones en la legislación islámica muy fuertes con respecto a este entendimiento. Todos los años, yo estoy seguro que, y es algo que pasa en todas las comunidades, y ahora con la comunicación muchísimo más, todos los años nos damos cuenta cómo, incluso a veces dentro del mismo país, el avistamiento de la luna por la cual comienza el mes de Ramadán, todos los años trae algún tipo de litigio, algún tipo de diferencia, ¿verdad? El profeta sallallahu alaihi wasallam sabía que esto iba a pasar en su umma, y por eso en un hadith el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, el ayuno comienza el día que comienza a ayunar el pueblo, y el ayuno termina el día que termina de ayunar el pueblo. Es decir, puede ser que una persona vea la luna, o que una persona no esté segura de que los que anunciaron que han visto la luna efectivamente la hayan visto, y dice, no es posible por esto, por lo otro, no es posible que lo hayan visto. Sin embargo, el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice, el ayuno de Ramadán es algo comunitario. Puede ser que tú tengas tu convicción personal, pero debes seguir a la umma. Si ayuna, se empieza a ayunar, es como si el profeta sallallahu alaihi wasallam estuviera diciendo, la obligación de ayunar comienza cuando el pueblo dice que va a ayunar. Cuando toda la umma ayuna, hay que ayunar. No es una cuestión de idea personal, no, yo no vi la luna, voy a esperar hasta mañana. Si toda la comunidad empieza a ayunar, el Ramadán ha empezado para ti. Ese día tienes la obligación de ayunar ante Allah. Es como si el profeta sallallahu alaihi wasallam me estuviera diciendo, el ayuno es decir, es obligatorio cuando el pueblo ayuna, cuando la comunidad ayuna. Entonces, esa es una aplicación práctica de este concepto que nos está diciendo este versículo. وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. ¿Sí? Aférrense todos al cordel de Allah. وَلَا تَفَرَّقُوا. Y no se divida. Entonces, aplicado a este concepto del ayuno, que estoy seguro que todos ustedes lo han visto, es como si Allah nos estuviera diciendo, aférrense a la comunidad y no se dividan. No hagan grupitos por barrios o por mezquitas. Si la comunidad ha anunciado el ayuno, comiencen a ayunar. Al final todo Allah va a ser juzgado por Allah. Las intenciones con que se hicieron las cosas, los actos, todo va a ser juzgado por Allah. Pero mientras estemos aquí, aférrense a la umma. Hay más bien, más bondad, más seguridad mientras estemos con la comunidad. Si nos soltamos de la comunidad, si nos dividimos de la comunidad, estamos expuestos y exponemos nuestra umma a peligros. Luego Allah Azza wa Jal dice en el versículo 105, dice, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Dicen, no sean ustedes como aquellos que después de haber recibido las pruebas claras, discreparon y se dividieron en sectas. Esos tendrán un castigo severo. Entonces, aquí Allah Azza wa Jal, de la misma manera que en el versículo que analizamos la semana anterior, vimos que Allah Azza wa Jal se refería a las personas que no es que se dividen por ignorancia, sino que cuando les llega la verdad, el beyinat, las cosas que son claras,
Las pruebas que son claras, su nafs, su ego, puede más que ellos. Y su nafs, su verdad, incluso como su honor propio, ¿sí? Su imagen propia, tiene más valor que la verdad. Y por eso Allah Azza wa Jal dice, no sean como aquellos que se dice tafarraku wa ikhtalafu. Utiliza las dos palabras y es muy interesante el orden. Porque Allah Azza wa Jal dice primero tafarraku, primero se apartaron. Y luego de apartarse, se dividieron. Es decir, utiliza acá el ikhtilaf como algo de la división del corazón. Porque eso es algo que se da cuando aparecen las sectas. Mientras todos estamos como comunidad islámica, podemos tener distintas opiniones, ver las cosas realmente a veces muy distintas, pero seguimos siendo hermanos y nos amamos por Allah. Pero cuando aparecen las sectas, el concepto del sectarismo, del tafarruq, del iftiraq, implica considerar a la otra persona extremadamente desviada y algo tengo que tener en mi corazón en contra de esa persona, porque esa persona está desviada. Detesto a esa persona, a la persona, porque dice tafarraku wa ikhtalafu, ¿sí? Es decir, se dividieron en sectas y se dividieron en su pensamiento, en su corazón, en su amor entre ellos. Ya no eran una única comunidad, porque se separaron de la comunidad y además sentían algo en contra de ellos. ¿Sí? Allah Azza wa Jalla nos está diciendo, no seas como aquellos que se separan y sienten ese rencor y ese mal sentimiento contra las otras personas, a pesar de que les llegó como la información precisa, clara, evidente, pero su nafs pudo más que ellos. Y por eso Allah Azza wa Jal dice, "Ulaika lahum adhabun adhim". Dice, esas personas tendrán un castigo severo. Porque la separación, en este caso, ni siquiera fue basada en un concepto de que estoy seguro de algo, sino de que tuvo que ver más con el nafs, con el ego, con como adorar a su propio ego, darle más importancia a su propio ego que a la verdad. ¿Sí? Y Allah Azza wa Jal critica mucho esto en el Sagrado Corán, cuando las personas, a pesar de ver la verdad, la niegan. ¿Cuántas veces cuando está hablando de los mushrikín, de los idólatras, y que los profetas le exponen las pruebas que según la lógica y la razón, la idolatría es algo que no tiene ningún sentido, ellos se aferran a sus ideas ancestrales o a sus ritos ancestrales, a pesar de haberse dado cuenta. A pesar de haberse dado cuenta de que los profetas tenían razón, ¿qué hacen? Se ciegan, se fanatizan, se sectarizan con su pensamiento y se apartan de lo que es la comunidad, ¿no es cierto? Entonces, como vemos, Allah Azza wa Jal nos advierte mucho de que nos mantengamos unidos, de que trabajemos por la unidad y por la fortaleza de la comunidad y que no nos apartemos, porque la orden es wa'tasimu, ¿sí? Aférrense, wala tafarraqu, no se dividan, ¿sí? Entonces es una orden para nuestra comunidad, de trabajar siempre por la unidad, a pesar de las diferencias que podamos tener dentro de... Y por eso es que vemos que están los Hanafis, los Shafis, los Malikis, los Hanbalis en el tema de jurisprudencia, y sin embargo, es todo Ahlus Sunnah wal Jamaa. Somos todos los que creemos en la Sunna y nos aferramos que, digamos, ahí es donde viene ese nombre. Muchas personas me dicen, bueno, ¿y de dónde viene el nombre Ahlus Sunnah wal Jamaa? Este es un nombre, Ahlus Sunnah wal Jamaa, lo que se traduce ahora como los sunnis, que comienza en la época de los sahabas, de los compañeros del profeta, empezaron a aplicar este nombre cuando aparecieron dos sectas. La primera secta es un grupo de personas que negó el qadr, ¿sí? La predestinación.
Y entonces, claro, existe tanta explicación en la sunna, y estas personas se aferraban a su intelecto y rechazaban la sunna, que lo primero que hacen los sahabas es decir, nosotros, hazlo sunna. Es decir, nosotros somos la gente de la sunna. No rechazamos la sunna porque nuestra mente no lo entiende, sino que nos aferramos a la sunna y digamos, entendemos la sunna. Y después el Jama'a es la comunidad, porque nace un grupo que se llaman el Khawarij, los Jariyitas, que son aquellas personas que consideran, hacen lo que llaman el takfir, consideran incrédulo a cualquier persona que cometa un pecado mayor y por lo tanto consideran lícita su sangre. Es decir, consideran lícito matar a las personas porque no piensan igual que ellos, digamos, en resumen. Entonces, al nacer estos dos sectas en la época de los sahabas, después de la muerte del profeta sallallahu alaihi wasallam, los mismos sahabas toman estos dos nombres, Ahlus Sunnah wal Jama'a, es decir, nosotros somos, ¿quiénes somos? Somos musulmanes que tomamos la sunna y nos aferramos a la comunidad y no nos dividimos como hicieron los jariyitas, los Khawarij. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos habla sobre este concepto. En un hadiz que es muy importante entender, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos habla de este concepto de las sectas, y todos entendemos que la palabra nabi, profeta, cuando decimos al profeta sallallahu alaihi wasallam, una de las funciones del profeta es hablar de cosas que van a suceder necesariamente en el futuro. ¿Sí? Y que el profeta sallallahu alaihi wasallam no informa de esto como si fuera algo del pesimismo, sino de que nos informa sobre cosas que van a suceder en el futuro para que nosotros estemos preparados para ellas y no nos afectan. ¿No? Entonces, en un hadiz, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "Iftaraqat al-yahud ala 71 firqa." Dice, los judíos se dividieron en 71 sectas. Y se dividieron los cristianos en 72 sectas. Y se va a dividir mi umma en 73 sectas. Todas ellas merecerían estar en el infierno, excepto una. Y los sahabas, cuando escuchan esta frase del profeta sallallahu alaihi wasallam, es como una frase que habla de la historia. Dice, los judíos en la antigüedad ya se dividieron en sectas. Los cristianos ya se dividieron en sectas. Y si lamentablemente mi umma también se va a dividir. Incluso como el número iba creciendo, los judíos 71, los cristianos 72, mi umma 73, como diciendo, va a haber mucha división. Ahora, yo leí la primera frase en árabe para que ustedes vean qué palabra utilizó el profeta sallallahu alaihi wasallam. No dice ikhtalafat ummati. Dijo, va a haber ikhtilaf, diferentes opiniones en los judíos y en mi umma. No. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, iftaraqat. Utilizó la palabra firqa, que es la palabra secta. Se dividieron en secta los judíos, se dividieron en secta los cristianos, y se van a dividir en sectas. En ummati, mi nación, van a salir sectas. Entonces, y el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, todas ellas merecerían ir al infierno, excepto una, de las 73, todas merecerían el infierno excepto una. Entonces, claro, 73, una sola es la que no merecería castigo, sino que estaría bien guiada. Inmediatamente los sahabas hacen una pregunta y uno puede ver la inteligencia de los sahabas, la preocupación de los sahabas de, bueno, y esa una única que es la que está bien guiada, ¿quiénes son? ¿Sí? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, hay distintas narraciones. En una dijo al-Jama'a, en otra dijo ma'ana alayhi al-yawm wa ashabi. ¿Sí? En una dijo al-Jama'a significa la comunidad. ¿Quiénes son los que no pertenecen a grupitos chiquitos ni sectas chiquitas, sino que están con la comunidad? Esos están a salvo. Todos los otros que hacen sectas pequeñitas, esos están condenados. Y en otra dice ma'ana alayhi al-yawm wa ashabi. Dice, ¿quiénes son? Los describe por su digamos, por su acción, por cómo se comportan como musulmanes. Y dice, aquellos que hacen
exactamente lo que hago yo y mis compañeros hoy. ¿Sí? Es como decir, ellos en el futuro, ¿qué características van a tener? ¿Cómo los vamos a poder identificar? ¿Cómo vamos a poder identificar? Dice, Ma'ana alayhi al-yawm. Son aquellos que en el futuro van a hacer lo que yo hago hoy y mis compañeros. Entonces, la descripción del profeta sallallahu alaihi wasallam, digamos, nos da una herramienta muy completa. La primero porque, bueno, es la llamada, es la generalidad de los musulmanes. Hay que aferrarse a la comunidad de los musulmanes. Todo aquel grupito que diga somos los únicos bien guiados, somos él y yo, todo el resto está desviado. ¿Sí? Cuidado con esa gente. Cualquier persona que diga solamente los que se reúnen en esta mezquita son los bien guiados, todas las otras mezquitas están desviadas. Cuidado con esa gente. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo al-jama'a, ¿sí? La comunidad, los que no se dividen, los que no hacen sectarismos. Pero en la otra narración dice Ma'ana alayhi al-yawm. Dice aquellos que siguen mi sunna como yo la practico hoy. No aquellos que dicen, no, la sunna era algo que podía predicar el profeta sallallahu alaihi wasallam en su época, pero hoy ya la sunna no, ahora solamente el Corán. ¿Sí? Según la interpretación de ellos, además. ¿Sí? Y dicen, no, pero aquellas cosas las podía hacer el profeta porque vivía en Arabia, pero ahora no se pueden hacer, no se deben hacer. O aquellas personas que cuando se le dice la palabra sunna, en vez de despertarle el amor, les despierta desprecio y dicen, eso es sunna, eso no hace falta. ¿Sí? Cuando los sahabas escuchaban la palabra sunna y se tiraban de cabeza porque querían hacerlo. ¿Sí? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, aquellos que harán lo que yo hago hoy, wa ashabi, además. Es decir, no solamente seguir el ejemplo del profeta sallallahu alaihi wasallam, sino el entendimiento que los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam tuvieron de las enseñanzas del profeta. ¿Por qué esto? Uno puede ponerse a pensar, ¿por qué esto? Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam recibía la revelación de Allah azza wa jal. Y uno podría decir, bueno, pero el profeta sallallahu alaihi wasallam tenía como una protección especial, era ma'sum, estaba protegido del error, de los pecados grandes, del desvío. Pero los sahabas, los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, eran personas igual que nosotros. Ellos fueron testigos de la revelación. Ellos veían al profeta, se lo vieron durante todos los años. Durante todo el tiempo vieron al profeta sallallahu alaihi wasallam en todas las situaciones que hizo. No en una situación aislada, sino la coherencia de vida del mensaje del profeta sallallahu alaihi wasallam, lo vieron siempre. Y por eso es que la opinión de los sahabas es tan importante para nosotros, porque ellos cuando nos dicen cómo era el profeta sallallahu alaihi wasallam, no nos hablan de una situación, sino que nos hablan de la coherencia de vida del profeta sallallahu alaihi wasallam. Si nosotros no entendemos un hadiz, no sabemos muy bien a qué se refiere, o lo podemos interpretar para un lado o por otro, miremos enseguida qué interpretaron los sahabas, porque los sahabas lo interpretaron a la luz de vivir con el profeta sallallahu alaihi wasallam todos los años de la revelación. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, los que están en el camino correcto son los que están en la comunidad y no se separan. Y su característica es que siguen al profeta sallallahu alaihi wasallam y siguen a los sahabas, el entendimiento que los sahabas tuvieron del Corán y de la Sunna. Ahora, nosotros vemos la relación que está estableciendo aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam de la llamada, de la comunidad, con la Sunna, es decir, con la tradición del profeta sallallahu alaihi wasallam, las enseñanzas del profeta sallallahu alaihi wasallam y también de los sahabas, como cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin, aférrense a mi sunna, ¿sí? A mi tradición y también la tradición de los califas rectos que vendrán después de mí. Son muchísimos textos en el Corán y en la sunna que hablan sobre tomar al profeta sallallahu alaihi wasallam como ejemplo. Ahora, en este versículo, que está en la sura número 6, el versículo 159, Allah Azza wa Jal nos dice, le dice al profeta sallallahu alaihi wasallam cuál debe ser la posición de él ante las sectas.
ante los sectarismos, ante la división. Y por lo tanto nos está diciendo, si decimos nosotros Muhammad Rasulullah, si nosotros decimos Muhammad es el mensajero de Allah, creo en Muhammad como profeta, que obviamente tenemos que hacer lo mismo. Allah Azza wa Jal dice en la sura número 6, ayat 159, dice, Innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a lesta minhum fi shay innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Allah Azza wa Jal le dice, aquellos que dividieron su religión y formaron sectas. Dice, tú no tienes nada que ver con ellos. Tú no eres responsable de ellos. Tú estás apartado de ellos. Allah será cargo de ellos. Y Él les hará saber lo incorrecto de lo que hicieron. Entonces, Inna alladhina farraqu dinahum. Aquellos que dividieron su religión. Crearon sectas, crearon grupos, se apartaron de la llamada, se pusieron nombres específicos. ¿Sí? Dice, Wakanu Shia. Claro, esta palabra es a su vez controversial porque dice Wakanu Shia, es decir, hicieron sectas, grupos. Claro, hoy la palabra Shia se utiliza para definir a un grupo en particular. Aquí no se está refiriendo a eso. Pero claro, si Allah condena una palabra, utilizarla para ponértela de nombre y Allah le está criticando, no es muy inteligente. Entonces Allah Azza wa Jal dice, aquellos que hicieron divisiones en su religión y crearon una shia, crearon una secta, dice, lasta minhum fi shay, tú no tienes nada que ver con ellos, tú eres completamente inocente de ellos, ¿sí? Tú no tienes nada que ver con ellos. Todos los que seguimos a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, con aquellos que crean sectarismos y división dentro de nuestra umma, nosotros no tenemos nada que ver con ellos. Inna amruhum ila Allah, dice, su asunto está en manos, a cargo de Allah. Y Allah les va a decir, Makanu yaf'alun. Es interesante, Allah dice que Allah les informará sobre lo que hacían, en el sentido de que separarse de la comunidad, crear sectas, es una acción, ¿sí? Es un fi'al, es una acción. Y que Allah Azza wa Jal los va a juzgar por esa acción incorrecta que ellos hicieron. Entonces, este versículo también es, digamos, fundamental para entender cómo Allah Azza wa Jal condena la división dentro de nuestra comunidad, y que debemos aferrarnos todos a la comunidad y mantenernos unidos dentro de la comunidad, porque en la comunidad está la fortaleza, está la verdad, y está seguir el ejemplo y la orden y el consejo del profeta sallallahu alaihi wasallam. A tal punto que Allah le dice al profeta, dice, aquellos que hacen sectas y dividen la religión, tú no tienes nada que ver con ellos. Lo cual sería un elemento de mucha preocupación para aquellas personas que piensan en, yo no tengo nada que ver con esta gente, yo pienso distinto, voy a hacer mi propio grupo, voy a crear mi propia secta. Allah Azza wa Jalla le está diciendo, el profeta no tiene nada que ver contigo. El profeta es completamente inocente de ti, si eso es lo que tú piensas hacer. No te separes, no hagas una secta. Allah Azza wa Jalla no habla de uniformidad aquí, quiero hacer énfasis en esto. Hay espacio para el ikhtilaf en nuestra umma. Si bien, digamos, no es lo deseado el ikhtilaf o las diferencias, pero hay espacio para ellas. Como digo, entre los sahabas tenían distintas interpretaciones sobre el Sagrado Corán, sobre el accionar del profeta, sallallahu alaihi wasallam, interpretaban el accionar del profeta de distintas maneras. Nuestros sabios han interpretado el fiqh a lo largo de los siglos de muchas maneras, y sin embargo eso no nos tiene que llevar al fanatismo de crear grupos y sectas. Somos todos Ahlus Sunnah wal Jamā'ah, somos todos musulmanes,
unos hanafis, otros shafis, otros hanbalis, otros malikis. ¿Sí? Pero no hay creación de sectas, no hay sectarismo, no hay fanatismo en ese aspecto. Y el último versículo. Una vez el profeta sallallahu alaihi wasallam, para que vean lo gráfico del profeta sallallahu alaihi wasallam al hablar sobre este tema. El profeta sallallahu alaihi wasallam una vez estaba con un grupo de sus sahabas y estaban sentados sobre la tierra. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam delante de sí dibuja una línea. ¿Sí? Una línea en el piso. Todos los sahabas la ven. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, Hada siratullahi mustaqim. Dice, este es el camino recto de Allah. Siratullahi al-mustaqim. Nosotros pedimos en el Fatiha, ¿no es cierto? Ihdina sirat al-mustaqim, guíanos por el camino recto. El profeta sallallahu alaihi wasallam está diciendo, esta raya que acabo de dibujar aquí, este es el camino recto de Allah. Y luego el profeta sallallahu alaihi wasallam, digamos, esta es la raya. El profeta sallallahu alaihi wasallam empieza a hacer arriba una raya, y otra raya, y otra raya. Y abajo, o a la derecha de esa línea, hace otras rayas así. Y entonces dice, todos estos caminos, que no son el camino recto, sino que son otros caminos paralelos, dice, tienen a su cabeza un shaitán, un demonio, que invita a seguirlos. En vez de seguir el Sirat Allah al-Mustaqim, en vez de invitar a seguir el camino recto de Allah, invitan a grupitos, invitan a sectas, invitan a sheikh especiales. Solamente esto. Si no sigues solamente esto, estás desviado. Tienes que seguir este grupo, este entendimiento que se aparta de la comunidad. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice, cada uno de estas sectas, de estos grupos, a los que invitan, hay un shaitán que invita a ellos. ¿Sí? Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam está diciendo que aquellos que invitan a las sectas y no invitan a unirse en la comunidad, sino que los que invitan al sectarismo, a dividirse, que dice, son shaitanes, son demonios. ¿Sí? Y nosotros sabemos que la palabra shaitán se puede aplicar tanto a un ser humano como a un jinn. Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam lo está describiendo como demonios, son shaitanes. Los que invitan a seguir las sectas son shaitanes. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam recita un versículo del Corán. ¿Sí? Él traza una línea y dice, este es el camino recto de Allah. Luego traza otras líneas paralelas arriba y abajo y dice, todas estas son sectas y quien invita a estas sectas son shaitanes. Y luego el profeta sallallahu alaihi wasallam recita un versículo del Sagrado Corán que es el versículo que está en la Sura 6, aleya 153. El profeta acaba de hacer un gráfico del significado de un versículo. Les acaba de explicar gráficamente el significado de un versículo y les recita el Corán para que lo tengan en mente. Y que cada vez que escuchen este versículo, vean en su mente el gráfico del profeta sallallahu alaihi wasallam y que los divulgadores de cada una de estas sectas sepan que son shaitán. Ese versículo del Sagrado Corán dice وَأَنَّ هَذَا الصِّرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Dice, este es mi sendero recto, síganlo. Pero no sigan los otros caminos, porque si lo hacen, se estarían desviando y dividiendo. Se estarían dividiendo y desviando del camino, de su camino, el camino de Allah. Dice, esto es lo que se les ha ordenado o aconsejado para que alcancen el temor de Allah. Este versículo es muy, muy rico en significados. Dice, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. Dice, este es mi sendero recto, síganlo. ¿Qué fue lo primero que hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam? Trazar una línea y decir, este es el sendero recto de Allah.
¿sí? Este es mi sendero recto, síganlo. El Islam, tal como lo conocemos, el Corán y la Sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, entendida como lo entendieron los sahabas, explicada por los sabios de todas las escuelas de jurisprudencia, ese es el camino de Allah, síganlo. ¿Mm? Es el camino recto, síganlo. Dice, pero no sigan los otros caminos. ¿Mm? Dice, وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. Dice, no sigan otros caminos. Fatafarraqa, otra vez la palabra firqa. ¿Mm? Dice, si siguen esos otros caminos van a caer en sectas. ¿Mm? Fatafarraqa bikum an sabil. Dice, no sigan esos caminos porque caerán en sectas desviadas. ¿Mm? Caerán en sectas apartadas del camino recto. ¿Mm? Esto es lo que Allah Azza wa Jalla les ordena. La'allakum tattaqun. Dice, si hacen eso, si siguen el camino correcto, puede que alcancen la taqwa. Implica esto de que si no siguen el camino correcto y siguen las sectas y los senderos, no hay taqwa. No se alcanza la taqwa, no se alcanza el temor de Allah a través de las sectas. ¿Sí? La taqwa se alcanza a través de seguir el camino recto de Allah. Entonces, como vemos, el Sagrado Corán es muy, muy enfático en esta cuestión de que los musulmanes debemos estar unidos. Los musulmanes debemos trabajar por la unión de nuestra umma. Y que esa unión tiene que estar basada, tal como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, en creer y en hacer aquello que enseñó el profeta sallallahu alaihi wasallam y que entendieron los sahaba, los compañeros. Sobre eso se basa la unión. Y si nosotros miramos la vastedad de la umma islámica, vemos que ese es el entendimiento general de todos los musulmanes. Después somos musulmanes, seres humanos, y aplicamos en la mejor de nuestras capacidades y pedimos a Allah Azza wa Jalla el perdón por nuestras falencias y negligencias. Pero la mayoría de la unidad de la comunidad musulmana, si le preguntamos cuál es el camino recto, dicen el Corán y la Sunna. ¿Sí? La revelación de Allah y el ejemplo del profeta sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Y las sectas, los grupos que se han dividido, escindido de la comunidad y se ponen nombres aparte. Nosotros somos los no sé qué, somos del grupo no sé cuánto, y toda la enorme comunidad está dividida, está desviada, excepto que pertenezca a este nuestro grupito y tome a nuestro sheikh, ¿sí? Y si no sigue a nuestro sheikh, o como hay algunas sectas que van todavía mucho más allá, se salen completamente del Islam al decir, bueno, nuestro sheikh ella tiene poderes divinos, o nuestro sheikh se ha convertido en el Mahdi, o nuestro sheikh se ha convertido en profeta, ¿sí? O sea, el desvío Shaitán va llevando gradualmente a las personas hacia el desvío. Entonces, como vemos, el Sagrado Corán hace mucho énfasis en que la umma, la fortaleza de la umma, la rectitud de cada uno de nosotros está en aferrarnos a la comunidad, construir en comunidad. Como dijimos, el versículo que estamos explicando al principio, Allah Azza wa Jalla dice, ya ayyuhalladhina amanu, a ustedes que creen. ¿Sí? Allah Azza wa Jalla nos habla a nosotros desde un punto de vista general, pero nos ordena creer. Ittaqullah, tengan temor de Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, no mueran sino musulmanes. Nos habla lo individual. Pero luego nos habla wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Y luego nos habla como comunidad. Aférrense todos a la comunidad, aférrense todos al Corán, aférrense todos al Islam y no se dividan en sectas. Con esto culmino, inshallah, con la parte teórica de esta explicación de lo que es el sectarismo. Quiero Allah Azza wa Jalla en otra clase vamos a aplicar toda esta teoría a un caso práctico sobre una secta en nuestros tiempos, en la historia y en nuestros tiempos, para que nosotros veamos cómo poder identificar. Vamos a ver cuáles son las características que enseña el Sagrado Corán y la Sunna del Profeta sallallahu alaihi wasallam, en las cuales nos traen tranquilidad al corazón,
las características que suelen tener las sectas, las cuales no traen tranquilidad al corazón, y que si uno ve esas características, se llama sifat al-firaq, o las características de la manipulación dentro de las sectas, es algo que no trae tranquilidad, no trae tumanina al corazón, para que nosotros podamos identificar a esos grupos, esas sectas, mantenernos apartados de ellos, darles nuestro consejo de que se mantengan firmes en el Corán y la Sunna, y se aferren a la umma, a la comunidad, y se alejen de esos grupos y sectas. Le pedimos a Allah Azza wa Jal que acepte de nosotros, que nos ilumine, que nos guíe por el camino recto, que nos guíe por el Sirat al-Mustaqim, que perdone nuestras faltas y nuestras negligencias, y nos ilumine con la luz del Corán. Nos vemos inshallah en la próxima semana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.